Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu mejor espacio literario. Hoy no venimos solo a enumerar nombres. Hoy vamos a mirar la literatura desde un lugar incómodo, desde el poder, la fama y la firma en una portada. Porque hay libros que cambiaron carreras, elecciones, reputaciones y memorias colectivas, sin haber sido escritos por quienes dicen haberlos escrito. Este no es un video de top 5, es un análisis, una pregunta abierta y es, ¿qué significa realmente ser autor? Bienvenidos y bienvenidas a La Cuentacuentos, y hoy les presento 4 escritores que no escribieron sus libros y otros más. En el primer lugar, The Art of the Deal, el libro que hizo escritor a Donald Trump. Cuando The Art of the Deal se publicó en 1987, fue presentado como la mente empresarial de Donald Trump puesta en papel. El mensaje era claro: Trump no solo era rico, era brillante, un genio de los negocios que merecía ser escuchado. Pero la realidad fue muy distinta. ¿Quién escribió realmente el libro? Tony Schwartz, periodista y escritor, fue contratado para convertir la figura de Trump en un producto editorial. Y no hablamos de ayuda o edición ligera. Schwartz escribió cerca del 95% del texto, y Trump no redactó capítulos ni párrafos. Su aporte se limitó a entrevistas esporádicas, anécdotas sueltas y aprobaciones generales del tono. Schwartz pasó más de un año siguiendo a Trump, grabándolo, observándolo, reconstruyendo su personalidad, y luego inventando una versión literaria mejorada de él. El Trump del libro no es el Trump real. Y aquí está lo más inquietante, pues Tony Schwartz confesó después que el Trump del libro es más coherente, estratégico y reflexivo que el Trump real. Muchas escenas fueron dramatizadas o estilizadas. El libro vendió una imagen que no existía del todo, pero que el público creyó. En palabras de Schwartz años más tarde, creé un personaje más inteligente y disciplinado de lo que Trump era en realidad. Ese personaje fue el que el mundo conoció. El libro como arma política, durante décadas, The Art of the Deal, fue usado como prueba de autoridad. Frases como, Trump escribió un bestseller y sabe negociar. Además, es todo un estratega. Pero todo eso se apoyaba en un texto que él no escribió. Schwartz llegó a decir que el libro fue el texto que más contribuyó a que Trump llegara a la presidencia. Y ahí nace el remordimiento. Mi error moral cuando Trump entró a la política. Tony Schwartz rompió el silencio. Dijo públicamente que lamentaba haber escrito el libro. Se sentía responsable de haber ayudado a crear un mito peligroso. Consideraba The Art of the Deal su gran error moral y profesional. No porque fuera ilegal, sino porque funcionó demasiado bien. Este no es solo un caso de escritor fantasma. Es la prueba de que un libro puede fabricar poder. Una firma puede valer más que la verdad, y que la literatura también puede ser propaganda. Número 2. James Patterson. El autor más leído del mundo o la marca más rentable. James Patterson no es solo un escritor, es una maquinaria editorial. Sus libros han vendido más de 400 millones de copias, y durante años ha sido el autor mejor pagado del planeta. Pero hay un detalle clave. Él no es quien escribe la mayoría de sus libros, y no es un secreto. Es un modelo. El modelo fábrica Patterson, a diferencia del escritor fantasma clásico oculto. Patterson hizo algo radical, pues normalizó la escritura en equipo, firmó libros escritos por otros, con su nombre en grande, y convirtió la autoría en un proceso empresarial. Su método funciona así. Patterson crea la idea general, como el concepto, el conflicto, el giro principal, y a veces un esquema muy básico. Un escritor colaborador escribe el libro, capítulos completos, escenas, desarrollo de personajes, ritmo narrativo. Luego Patterson revisa, edita y pule, ajusta el tono, asegura que suene a Patterson, da el visto bueno final. Y el resultado, un libro se publica como James Patterson, y con letra pequeña, el nombre del colaborador. ¿Cuánto escribe realmente? Y pues aquí está el punto incómodo. Muchos colaboradores han dicho que Patterson escribe poco o casi nada del texto final. Algunos libros son 100% escritos por el coautor, siguiendo instrucciones. Patterson actúa más como el director creativo, editor jefe y productor ejecutivo. Es decir que no es el actor sino el estudio. Pero ¿por qué funciona? Porque Patterson entendió algo antes que nadie. El lector no compra solo historias, compra confianza, una marca narrativa. Cuando ves James Patterson sabes que obtendrás capítulos cortos, ritmo rápido, cliffhangers constantes, lectura adictiva, cero riesgo estilístico, y no importa quién escribió el capítulo, importa que se sienta como Patterson. El lado oscuro y brillante del sistema. Este modelo le permitió algo imposible para un escritor tradicional: publicar 10, 15 o más libros al año, dominar estanterías completas, ahogar a autores independientes
además de convertirse en lectura segura para las editoriales. Pero también genera preguntas incómodas. ¿Puede un autor firmar lo que no escribe? ¿Es literatura o contenido industrial? ¿El nombre en la portada es una promesa o una ilusión? La gran diferencia con otros no escritores es que al final Patterson no engaña del todo. Los colaboradores están acreditados aunque minimizados. El sistema es conocido dentro de la industria. No finge ser un genio solitario, pero aún así, el lector promedio cree que está leyendo a una sola persona, cuando en realidad lee a una cadena de producción creativa. Autor versus marca. James Patterson, ¿es un escritor o es el logo de una empresa narrativa? Porque aún así el estilo es uniforme y la voz es controlada a pesar de que es de autoría colectiva. El nombre es el producto. Como McDonald's, no importa quién esté en la cocina, el sabor debe ser el mismo. Seguimos con el número 3. Pablo Escobar. Mi vida y mi cárcel. Cuando el autor es el mito que se escribe a sí mismo. Pablo Escobar no escribió libros, pero sí escribió su versión de la historia. Desde la cárcel de la catedral, Escobar entendió algo clave, y es que quien controla el relato, controla la memoria. Y ahí nace Mi vida y mi cárcel. Pero, ¿cómo escribía Pablo Escobar? Escobar no se sentaba a redactar. Su método fue el de muchos poderosos antes que él. Dictaba recuerdos, anécdotas y versiones. Periodistas y terceros las transcribían. Editores organizaban, limpiaban y estructuraban el texto. Escobar aprobaba el resultado final. El libro salía con su nombre en la portada. No escribió frases, escribió intenciones. El narrador no es el escritor. Y he aquí el núcleo del debate, si Escobar es el narrador. Otros son los escritores, y eso cambia todo. Porque el texto le lecciona que se cuenta, omite lo que incomoda, justifica decisiones, humaniza al criminal, construye un yo más digerible. Entonces, es un libro que no busca verdad como muchos, y eso no tiene nada de malo. Aunque sí lo es cuando se describe una supuesta realidad, buscando legitimidad. Dictar no es escribir, pero sí es controlar, y este es el punto más fino y filosófico del caso. Históricamente los reyes dictaban escribas, papas dictaban bulas, dictadores dictaban memorias. ¿Eso los convierte en escritores? Pues no en escritores literarios, sino autores del discurso. Escobar no crea lenguaje, crea una versión del mundo. La cárcel como sala de edición desde la catedral. Escobar tenía poder, tenía tiempo y mucho miedo al olvido. Así, el libro funciona como una autodefensa histórica, una justificación moral, un intento de humanización, y ayuda a la construcción del mito del patrón. No es casual que se titule Mi vida y mi cárcel. No habla de víctimas, habla de él, y por eso existe un peligro del libro. Pues este tipo de textos hacen algo muy específico. Transforman criminales en personajes, cambian hechos por relatos, sustituyen justicia por narrativa, hacen que el lector empatice no porque mientan descaradamente, sino porque eligen qué verdad mostrar. Escribir es usar un lápiz, o es decidir qué historia merece ser contada. Porque si aceptamos que dictar es escribir, Escobar sí sería autor, pero también propagandista de sí mismo. Y si no lo aceptamos, entonces su nombre en la portada es una apropiación, y el libro es una operación narrativa. Pablo Escobar no escribió su libro, pero escribió la versión de sí mismo que quería que recordáramos. Los libros no solo cuentan historias, a veces las blanquean. 4. La princesa Diana. Diana Her True Story. Cuando la verdad necesita un intermediario. Este no es un caso de ego, es un caso de supervivencia narrativa. Diana no escribió. Confesó que no se sentó frente a un teclado. Hizo algo mucho más arriesgado. Grabó cintas de audio en secreto. Contó su vida sin filtros. Entregó esas grabaciones a intermediarios. Andrew Morton reconstruyó el libro. No inventó. Editó una voz real. ¿Quién es el autor entonces? Aquí la autoría se fragmenta. Diana dio la voz, la experiencia, la verdad emocional, y Morton le dio la estructura, el lenguaje, el ritmo narrativo. Diana no escribió frases, pero ninguna frase existiría sin ella. El libro como acto de liberación. El impacto fue devastador. Desnudó la infidelidad de Carlos. Reveló su bulimia. Mostró la soledad del palacio. Rompió la narrativa oficial de la monarquía. No fue un libro literario. Fue una bomba emocional. Y aquí está lo trágico. Diana no quería fama. Quería ser escuchada. ¿Dictar es escribir? En este caso la respuesta se inclina a favor de Diana. La verdad es suya. El riesgo es suyo. El costo fue suyo. Andrew Morton fue escriba. Ella fue la autora de su verdad. Diana no escribió su libro, pero nadie más podría haberlo contado. Y para finalizar mencionaremos a los políticos en general. Memorias presidenciales a libros escritos,
mientras el autor gobierna. Aquí entramos en la fábrica del poder. El mito del político escritor. El político aparece como líder, intelectual, estadista y un autor reflexivo, pero la realidad editorial es otra. ¿Quién escribe las memorias políticas? Detrás de casi todas hay escritores fantasmas, profesionales, historiadores a sueldo, equipos de editores, asesores de imagen y abogados. Mientras tanto, el político da entrevistas, revisa capítulos clave, aprueba omisiones y pues claro, firman muchas veces ni leen el manuscrito completo. Lo leen como se lee un informe. El libro como herramienta política. Estas memorias cumplen funciones muy claras: limpiar imagen, justificar decisiones, reescribir fracasos, humanizar al poder, preparar candidaturas futuras. No buscan verdad, buscan legado. Y qué asquito me da la verdad. El escritor fantasma político. Estos autores no escriben literatura, escriben narrativa estratégica, silencios calculados, justificaciones elegantes, omisiones limpias. Son arquitectos del relato, no cronistas. Así que cuando un político firma su historia, se convierte en protagonista, juez, narrador y pues claro, héroe. El libro no pregunta, solo responde por adelantado. Las memorias políticas no se escriben para contar el pasado, se escriben para controlar el futuro. Trump, Escobar, Diana, Patterson, los políticos, todos comparten algo. Entendieron que escribir no siempre es teclear, es controlar la historia que se contará de ti. No todos los libros se escriben con palabras, algunos se escriben con poder. Entonces, amigos, después de ver estos casos, queda claro algo inquietante. No todos los libros nacen de la escritura, algunos nacen del poder, del miedo, del ego o de la necesidad de controlar un relato. Y antes de irnos, quiero decir algo importante: ya somos más de 300 personas en esta comunidad, 300 cuentacuentos que no se conforman con la versión oficial, que leen entre líneas y que entienden que la literatura también es un campo de batalla. Gracias por estar, por comentar, por cuestionar y por hacer crecer este espacio tan oscuro como necesario. Yo soy la Cuentacuentos. Y recuerda, no todo lo que se firma se escribe, y no todo lo que se escribe dice la verdad. Nos vemos en el próximo relato.